Me pediste un tiempo, como quien pide una pausa en una película que no quiere seguir mirando, y yo me quedé ahí, sentado, tratando de entender si eso era una despedida con maquillaje o una crisis real. Hablaste de encontrarte, de necesitar espacio, de no querer hacerme daño, y cada palabra sonaba correcta por separado, pero juntas construían una niebla perfecta, lo suficientemente suave como para no parecer culpa, y lo suficientemente vaga como para dejarme esperando. Yo asentí porque estaba en modo supervivencia, porque en ese momento preferí parecer tranquilo antes que admitir que me estabas rompiendo el piso. Salí de tu casa con una presión en el pecho que no me soltó en toda la noche, como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza todavía se negaba a aceptar. Me llamo Tomás, tengo 25 años, y no soy el tipo de persona que juega con ambigüedades cuando se trata de amor. Siempre fui directo, a veces demasiado. No porque me guste controlar, sino porque me desespera la sensación de estar a ciegas, caminando sobre cosas que pueden explotarte bajo los pies. Esa noche me acosté con el celular boca abajo, intentando hacerme el fuerte, repitiéndome que si alguien te pide espacio, lo correcto es darlo. Que si presionás, sos el villano. Que si insistís, sos el inseguro. Me convencí de que mi papel era respetar, aunque por dentro lo único que quería era una frase simple: te amo y vuelvo, o no te amo y me voy. Pero no. Lo que me diste fue un limbo. Al día siguiente, la vida me hizo una de esas jugadas que parecen escritas por alguien con sentido del humor cruel. Fui a buscar comida porque no había comido nada desde lo de la noche anterior. Era temprano para mí, tarde para el mundo, y salí sin pensar demasiado, con la cabeza pesada, esa resaca emocional que te deja torpe. En el camino, pasé por un restaurante que queda en una esquina bastante transitada. No es elegante, pero es lo suficientemente lindo como para cenas con intención. Vi mesas afuera, gente bien vestida, risas, copas. Y ahí fue cuando te vi. No fue creo que eras vos. No, eras vos. Reconocería tu forma de reírme aunque estuvieras en un estadio. Estabas sentada en una mesa con un grupo de personas, y frente a vos estaba él. Tu ex. Ese nombre que yo conocía sin querer conocer, ese fantasma que siempre aparece cuando alguien dice, solo fue parte de mi pasado. Él estaba inclinado hacia adelante, hablando con esa confianza cómoda que tienen los tipos cuando sienten que el terreno es suyo. Vos te reías, te tocabas el pelo, y por un segundo nada más, me dio esa sensación primitiva de peligro, como si mi cuerpo entendiera, acá hay algo que no encaja. Me quedé parado como un imbécil en la vereda, con una bolsa de comida que ya no me interesaba, sintiendo que me ardía la cara. Lo primero que pensé fue que capaz era coincidencia, que estabas con amigas y él apareció. Después vi que no era coincidencia, la mesa era chica, íntima, la energía era de cita, no de casualidad. Y ahí se me cayó la máscara que yo mismo me había puesto para respetar el espacio. Porque una cosa es darte un tiempo para que respires, y otra muy distinta es que me pidas ese tiempo y al día siguiente estés compartiendo risas y cena con el tipo que siempre flotó como amenaza silenciosa. No dije nada en el momento. Eso es lo que más me molesta cuando lo recuerdo, no fui al choque. Caminé, seguí de largo, fingí que no vi. No por madurez, sino por miedo. Miedo a hacer una escena, a quedar como el loco. Miedo a confirmar lo que ya parecía confirmado. Pero la imagen me quedó clavada. Volví a mi casa y me pasé horas con la mente haciendo loops. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? ¿Me está reemplazando? ¿Me mintió? ¿Soy exagerado? Y ahí aparece el veneno moderno, el autocuestionamiento constante, esa presión social de no seas tóxico. No porque sea mala idea ser sano, sino porque a veces la gente usa ese discurso para justificar cualquier cosa y dejarte sin derecho a sentir. Esa noche no aguanté. Te escribí. No con insultos, no con amenazas. Te dije algo directo: te vi hoy cenando con tu ex. Necesito entender qué está pasando. Cuando me respondiste, tardaste lo justo para que yo sintiera que estabas armando un guión. No es lo que pensás, dijiste primero, como siempre dicen. Después, estás siendo controlador. Después, por esto necesitaba el tiempo. Y ahí fue cuando sentí el golpe doble. No aceptaste, pero llegaste con una actitud que ya venía en modo juicio. Como si yo hubiera cometido el crimen de sentir. Me miraste con esa mezcla de cansancio y superioridad moral que duele más que un grito,
Y me soltaste, no puedo con tus inseguridades. Me quedé helado. Porque lo que yo sentía no era inseguridad en el vacío. Era una reacción a una contradicción, me pediste espacio para encontrarte y al día siguiente estabas en una cena con tu ex. Eso no es yo soy inseguro, eso es los hechos no combinan. Te lo dije. Con calma, con la voz baja. Y vos levantaste la mano como quien frena una discusión con un decreto, ¿ves? Esto es control. Querer saber, querer definir, querer poner reglas. Ahí fue cuando entendí que no estábamos discutiendo lo mismo. Yo estaba discutiendo coherencia. Vos estabas discutiendo narrativa. Porque si lograbas que preguntar fuese igual a controlar, entonces cualquier cosa que hicieras quedaba blindada, vos libre, yo culpable. Y en medio de eso, apareció el ejército invisible, tus amigas. No fue inmediato, pero fue rápido. Una historia en redes con frases que no decían mi nombre, pero era obvio. Si tu novio te cuestiona con quién salís, es red flag. Los controladores empiezan con, solo quiero entender. Capturas de mensajes recortadas, contexto desaparecido, moral en formato vertical. La funa no necesitó pruebas, solo necesitó sensación. Y la gente ama sentir que está del lado correcto, porque es barato. Me empezaron a mirar distinto incluso amigos en común. Algunos me escribieron para saber mi versión, pero con tono de juez. Otros directamente me dejaron de hablar. Yo pasé de ser el novio a ser el controlador, así, con una etiqueta que te pega en la frente y te borra la historia. Y ahí llegó el punto en el que me rompí por dentro, no solo estaba perdiendo la relación, estaba perdiendo la reputación. Y si hay algo que te vuelve loco es sentir que te están castigando por defender tu dignidad. Mi cabeza empezó a girar con la pregunta que hoy me sigue persiguiendo, ¿corto todo o intento salvarlo? Porque una parte de mí la amaba, y otra parte de mí sentía que si volvía, me estaba entrenando a aceptar cualquier humillación con tal de no ser el villano. Empecé a recordar cosas que antes yo justificaba. Microseñales. Comentarios. El no seas intenso cuando yo solo quería hablar. El estás dramatizando cuando algo me dolía. La forma en que ciertas cosas siempre terminaban siendo culpa mía por cómo reaccionaba, aunque el origen fuera real. Y me empecé a preguntar si lo de la cena con el ex era un accidente o la consecuencia lógica de una dinámica. Ella hacía, yo me adaptaba, y cuando yo señalaba algo, yo era el problema. Y ahí es cuando el corazón se te parte en dos, porque amar a alguien no te protege de ver que te está desgastando. Intenté un último intento, pero no de rogar. De claridad. Le dije, no te voy a decir con quién podés salir. Pero si necesito honestidad. Si querés volver con tu ex, decilo. Si querés estar sola, decilo. Si querés intentar conmigo, perfecto, pero con respeto. Lo que no acepto es que me pidas un tiempo para encontrarte y al día siguiente estés en cita con él, y encima me llames controlador por preguntar. Ella me miró como si yo estuviera hablando otro idioma. No fue una cita, dijo. Fue una cena. Y yo pensé, claro, es como decir no fue un choque, fue un golpe. Cambiar la palabra no cambia la realidad. Después remató con la frase que más me jodió, si me quisieras de verdad, confiarías. Y ahí sentí que me estaban vendiendo manipulación en empaque de amor. Porque confiar no significa apagar el cerebro. Confiar no significa tolerar incoherencias sin derecho a hablar. Confiar no significa renunciar a tu dignidad para que el otro se sienta cómodo. Esa noche no dormí. No por ella, sino por mí. Me vi en tercera persona, un tipo intentando probar que no es malo, mientras el otro lado ya está repartiendo el cuento. Me pregunté cuántas veces en la vida uno se queda por miedo a parecer el que no aguantó, cuando en realidad lo que no aguantas es que te falten el respeto. Y entonces entendí algo que me dio una paz amarga, una relación que se salva a costa de tu autoestima no se salva, se negocia. Se mantiene como un edificio sostenido por miedo. Al final no hubo una escena final épica. No hubo discurso. Hubo una decisión. Le mandé un mensaje corto, no voy a competir con tu ex, ni voy a aceptar que me llamen controlador por pedir coherencia. Te deseo lo mejor, pero acá termino. Ella respondió con enojo, con ironía, con esa superioridad moral de quien necesita sentirse víctima para no ver su parte.
Sus amigas siguieron hablando un par de días. Algunos amigos volvieron, otros no, y yo me quedé con la mezcla rara de duelo y alivio que se siente cuando salís de un lugar que amabas, pero que ya te estaba enfermando. De todo esto saqué que pedir un tiempo muchas veces es solo la forma elegante de abrir una puerta sin hacerse cargo de lo que quieren. De todo esto me quedó que si alguien te acusa de controlador solo por preguntar por una incoherencia evidente, no está defendiendo su libertad, está defendiendo su impunidad.